Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7 la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en el marco de la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas y en referencia a la votación de la resolución sobre los principios básicos de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas. Como Estados miembros de la ONU, tenemos que trabajar juntos sobre reestructuración de la deuda soberana y proceso de gestión para hacer frente a los objetivos de la Agenda post-2015 para el desarrollo sostenible. La idea de esta agenda es que nadie quede rezagado. La deuda soberana afecta tanto a los países desarrollados como en desarrollo. No debe considerársela como un problema exclusivo de los países en desarrollo, sino que es un problema que puede perturbar a toda la economía mundial. La oportunidad de celebrar una concertación sobre este tema nos parece importante y con inclusión de las instituciones internacionales de financiación. Señor presidente, el grupo también piensa en que hay que continuar haciendo esfuerzos para encarar fragilidades y desequilibrios y reforzar todo el sistema financiero internacional, reiterando que las instituciones multilaterales, con inclusión de entidades dentro del sistema de la ONU y otras organizaciones interesadas, desempeñen un papel importante de conformidad con sus respectivos mandatos, asistiendo a los países a alcanzar y mantener una sustentabilidad de la deuda. Se ha pedido voto registrado. Vamos a comenzar el proceso de voto. Los que están a favor del proyecto de resolución A69L84, por favor, señálenlo. Quiero agradecer enormemente a la inmensa mayoría de miembros de las Naciones Unidas que han comprendido la importancia de esta resolución, que es una resolución a favor de la estabilidad económica, de la paz social y del desarrollo de los pueblos. La deuda hoy en día genera violencia, genera inequidad, genera una situación en la cual los poderosos se aprovechan y logran grandes utilidades sobre los países menos desarrollados y con necesidades de financiamiento. La crisis económica actual ha puesto de manifiesto que la deuda externa se ha convertido para muchos países, no solo los países que forman parte del mundo subdesarrollado, sino para muchos países del mundo, en una pesada carga. Una carga que les impide y pone en riesgo su proceso de crecimiento, de inclusión, de generación de actividad, de generación de empleo. Sabemos que muchos esperan que las cláusulas contractuales resuelvan la cuestión de las reestructuraciones de deuda soberana. Nosotros creemos, en cambio, que hay que modificar la estructura y la arquitectura financiera internacional. Y es las Naciones Unidas, un órgano democrático, representativo y equitativo de las naciones, el que está en condiciones de hacerlo. Fijar estos principios básicos es un paso fundamental para que nadie sufra ataques como lo que hoy Argentina y muchos otros países están sufriendo por parte de los fondos buitres. Saludamos esta resolución de las Naciones Unidas porque son un paso fundamental para que consigamos un mundo mejor, un mundo libre de buitres. Muchas gracias. A continuación tomamos contacto con la ciudad de Nueva York. Allí se encuentra el ministro de Economía y Finanzas Públicas de la República Argentina, doctor Axel Kicillof, quien participó en representación de nuestro país del proceso de votación e informará a la señora presidenta de la Nación sobre los resultados de la misma. Hola, presidenta, buenas tardes. Estamos acá realmente muy emocionados, muy felices. Tenemos acá atrás el edificio característico de las Naciones Unidas, el edificio en donde se acaba de votar una resolución que la verdad entendemos nosotros que es histórica. Una resolución
que fue originada por aquel dictamen de la Corte Suprema de Justicia en junio del año pasado, cuando le dio lugar a lo que decía el juez Griesa y a lo que le exigían los buitres, que era que cambiara completamente las reglas internacionales de la deuda externa. A partir de ese momento, en el mes de septiembre, usted por indicaciones suyas vinimos acá a Estados Unidos y se votó la constitución de una comisión especial para que se generara un nuevo marco jurídico multilateral para la reglamentación de los procesos de reestructuración de deuda soberana. De ese momento hasta ahora pasó un año, solamente un año, y tenemos hoy que la propuesta argentina de los 9 principios que deben regir, según las Naciones Unidas, las reestructuraciones de deuda a lo largo y a lo ancho del planeta, han sido votadas por una mayoría abrumadora. 136 votos positivos, solo 6 votos negativos. Fíjese que aquella resolución de hace un año tenía 11 votos negativos, hoy solo quedan 6 votos negativos. Yo quiero mencionar a los países que son Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Israel. La verdad que no sorprende porque tienen una posición muy particular en la economía mundial, pero lo que tenemos que decir es que el resto del mundo está de acuerdo con que ahora las deudas soberanas tengan que respetar estos principios. Se los leo muy brevemente. Las deudas, la reestructuración de las deudas es un derecho soberano de los estados. Es decir, que esta es una decisión, tanto como la política económica, que deben tomar los países. En segundo lugar, las reestructuraciones tienen que responder a la buena fe, tienen que negociarse de manera constructiva. Después la transparencia, que la información se conozca por todo el mundo y de todas las partes. La imparcialidad, y esto nos hace acordar al juez Griesa, la imparcialidad. Esto es fundamental, que las instituciones, la justicia, cuando participa de los procesos de reestructuración de deuda, no puede inclinarse tan alevosamente como hoy pasa con los fondos buitres para un lado. La igualdad. Esto quiere decir que ningún acreedor puede verse favorecido. De nuevo, los fondos buitres piden unas condiciones completamente inequitativas y desiguales. Piden cobrar más que el 92% que aprobó. La inmunidad soberana. Recordará usted, Presidenta, que en algún momento, y hace poco de nuevo, trataban de embargar bienes militares, embargar bienes de nuestra Cancillería y todo con tal de cobrar una deuda. Eso es ilegal y ahora viola los principios básicos que debe tener cualquier reestructuración. La legitimidad, por supuesto, tienen que respetarse los contratos, tienen que respetarse las partes y respetarse las decisiones de una reestructuración. Después, la sustentabilidad. Esto hace acordar, obviamente, y permítame decirlo porque esto lo escribió el gobierno argentino, al principio central que puso Néstor Kirchner cuando dijo los muertos no pagan las deudas, ¿no? Esto quiere decir, no se puede pagar una deuda si ese pago pone en riesgo la posibilidad de que el país siga creciendo, siga incluyendo, siga desarrollándose. Y por último, un principio central, que es una verdadera victoria en esta lucha que estamos dando y algo de que nos da muchísimo poder relativo en esto, que es la reestructuración por mayoría. Si una mayoría resuelve algo, no puede ninguna minoría obstaculizar, boicotear o sabotear el proceso de reestructuración decidido por las mayorías. Esto fortalece indudablemente a la República Argentina, pero no solo eso, porque aquí han votado, como decía recién, 136 países a favor, y esto hoy rige como principio de las Naciones Unidas. Favorece a todos los países, si me permito decir, también los desarrollados que están atravesando dificultades en la crisis actual, porque cuando llegan los problemas de deuda tiene que haber reglas claras, reglas que no favorezcan solo a los más grandes para que se coman a los chicos, sino que sean reglas que para todo el mundo sirvan para salir adelante. Esto, lo que quiero decir es que a partir de ahora es una resolución de las Naciones Unidas, como otras tantas, los derechos del niño, los derechos de la humanidad, tantas resoluciones importantísimas. Hoy quedan estos principios grabados en piedra. Presidenta de la Nación Argentina, por su indicación los trajimos acá, nos apoyó el G77 con China y hoy nos apoyaron 136 países y hoy esto es ley de Naciones Unidas. Muchas gracias, muchísimas gracias y felicitaciones a ambos, al canciller, a vos y a todo el cuerpo de economistas y diplomáticos que ha trabajado en esta tarea. Muchas gracias en nombre de todos los argentinos realmente. Bueno, compatriotas, muchas veces los gobiernos tienen como obligación principal responder a las necesidades de sus pueblos y así siempre debe ser. Pero en esta oportunidad y con motivo de la resolución que se acaba de aprobar hoy en Naciones Unidas, referida a los principios generales que deben regir a nivel global para la reestructuración de las deudas soberanas, Argentina no solamente
ha ejercido su responsabilidad frente a sus compatriotas, sino que también Argentina ha ejercido su responsabilidad solidaria frente al resto de los pueblos y también de responsabilidad política frente al orden económico global. A raíz de una iniciativa nuestra que encontró una pronta y rápida acogida en el grupo de los 77 más China, hace un año comenzó a elaborarse este proceso que termina y culmina hoy con esta exitosa votación de estos principios básicos que van a regir la reestructuración de la deuda soberana de todos los países del mundo. Esto es obra de lo que nos pasó a los argentinos. Realmente muchas veces haber vivido tragedias como las que vivimos en el 2001, cuando el mundo nos soltó la mano, sirvió para que de allí se disparara toda una acción y fundamentalmente también el accionar de los fondos buitres, depredando la Argentina e intentando depredar también al mundo, ha permitido que la mayoría absoluta de ese organismo representativo a nivel global, que es Naciones Unidas, 136 países apoyaran estos 9 principios básicos. Creo que entre los más importantes, el reconocimiento de la soberanía de los estados a formular sus políticas macroeconómicas y, por lo tanto, a poder reestructurar sus deudas. La inmunidad soberana para que nadie ande pretendiendo embargar embajadas, bancos centrales o como nos pasó con nuestra fragata Libertad. El tratamiento equitativo, esto es muy importante, el tratamiento equitativo para todos los acreedores. No puede haber acreedores que cobren 2 pesos y acreedores que cobren miles de millones por los mismos papeles y solamente porque especularon una vez que el país cayó en default. La buena fe que debe imperar siempre en una negociación entre acreedores y deudores. Y también lo que a mí me parece tal vez la clave de esto, que es la reestructuración por mayoría, que es también un ejercicio de la democracia. ¿Qué significa? Que cuando hay una mayoría calificada en los deudores de un país que acuerdan una forma de pago por parte de ese país de su deuda, esto es aplicable erga omnes, es decir, al 100%. La Argentina, en sus 2 reestructuraciones, ha reunido la voluntad de más del 92% de sus acreedores. En cualquier legislación del mundo, de cualquier país, cuando quiebra una empresa, e inclusive en los propios Estados Unidos, que admiten, por ejemplo, la quiebra de los municipios, con un 66% de acuerdo de la voluntad de los acreedores, es suficiente para que ese acuerdo sea aplicable al conjunto. Nosotros hemos llegado al 92% y por una sinrazón de un poder judicial, en este caso del Poder Judicial de los Estados Unidos, tal vez en la figura emblemática del juez Griesa, se aplica cualquier cosa, se tergiversan los contratos, no se aplica el derecho y por lo tanto se pierde otro principio fundamental en toda negociación, la imparcialidad. Un juez debe ser, por sobre todas las cosas, imparcial cuando debe decidir entre los intereses y los derechos de 2 partes. Y también otro principio que hace memoria a la imagen de quien fuera presidente de todos los argentinos, el presidente Néstor Kirchner, en su primera intervención como presidente de la Nación Argentina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando dijo: los muertos no pagan sus deudas, déjennos crecer, déjennos producir para poder pagar y honrar nuestras deudas. Esto está contenido también en el principio de sostenibilidad de la deuda, o sea que ningún país puede pagar una deuda a costa de que su gente quede sin trabajo, sin educación, sin salud, sin salario, sin justicia. Esto es insostenible. Por eso también entre los 9 principios básicos que a partir de hoy, por 136 votos, rigen en todo el mundo. Yo quiero agradecer profundamente a los 136 países que votaron positivamente. Quiero también agradecer a los países que se han abstenido. Sabemos de las presiones, sabemos muchas veces de las necesidades. Y bueno, y a los 6 países que son menos que los 11 que hace un año votaron en contra,
porque se disparara y se iniciara este proceso, llegará el día en que finalmente se darán cuenta que, bueno, que se podrá hacer determinadas cosas muy feas y muy malas para el conjunto de la humanidad durante un tiempo, pero no a toda la humanidad durante todo el tiempo. Por eso creo que hoy la Argentina ha cumplido también con otro imperativo, no solamente dar respuesta a sus compatriotas, que lo hemos hecho desendeudando el país como nunca lo ha hecho ningún otro gobierno y fundamentalmente pagando las deudas de todos los gobiernos anteriores, sino que además también hemos cumplido con nuestra responsabilidad como miembros de la comunidad internacional, ayudando a otros países hermanos a que no pasen por las mismas tragedias, por las mismas injusticias, por las mismas miserabilidades que tuvimos que atravesar nosotros los argentinos. Es importante cumplir con los compatriotas, pero también es muy importante trasladar ese cumplimiento al mundo global. Hoy lo hemos hecho y argentinos debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado. Valió la pena tanta discusión y debate, valió la pena dar el debate, valió la pena dar la pelea. Sí, pelea. Muchas veces hay que pelear para defender los intereses, como peleas vos para que tu hijo pueda seguir estudiando, como peleas vos todos los días para seguir en el trabajo, o para que te aumenten el sueldo, o te mejoren las condiciones de vida. Porque esto también es parte de la vida, la lucha. Y bueno, estamos muy contentos, muy alegres y quiero felicitar al equipo económico, al equipo de Relaciones Exteriores y fundamentalmente felicitarnos a nosotros, todos los argentinos, porque este es un logro de los 40 millones de argentinos para el mundo entero. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7 de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en el marco de la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas y en referencia a la aprobación de la resolución elaborada por la República Argentina sobre los principios básicos de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.